¿Sabes cuáles son las nuevas consideraciones para calcular el factor de salario real en los precios unitarios este año 2025? Hola, te saluda Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, autor del libro El factor de salario real en los precios unitarios. Y en este clip basado en este libro precisamente veremos todas las consideraciones que se van a tomar para el año 2025, los días que debemos de identificar, el tiempo pagado, el tiempo laborado, cómo determinar el periodo anual como nos dice la normatividad y además cómo calcular las prestaciones específicamente con las cuotas variables que existirán ahora en este año 2025. Acompáñame. Señoras y señores, es un honor presentar a un profesionista ejemplar, único, de constancia, esfuerzo y disciplina, que se ha consagrado en el mundo de la construcción. Egresado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato, durante su formación profesional se ha consolidado con los 5 pilares del conocimiento, como un lema, como un legado. Ese talento adquirido a base de técnica y perseverancia lo ha llevado a conquistar con sus publicaciones los 32 estados de la República Mexicana y 25 países alrededor del mundo a través de las reglas generales de presupuestación. Así es, el artífice, especialista y experto universal, el profesional con rostro, el ingeniero de costos. Primeramente, hay que saber qué es el factor de salario real. Seguramente muchos hemos escuchado referencias cuando hacemos los precios unitarios y encontramos términos como salario nominal, salario base de cotización, salario real y un factor que es el que convierte a salario real estos términos. Debemos de entender primeramente qué es y qué es lo que nos dice la normatividad para no malinterpretarlo en referencia. Lo que nos dice la normatividad en referencia a reglas generales de contratación de obra anteriormente y ahora reglamento de ley, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, es que se debe de entender el factor de salario real como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual. En un periodo anual que va de enero a diciembre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a identificar en este sentido el año en el cual estamos calculando la referencia en la fecha de apertura para poder de ahí generar una referencia de una ventana de un periodo anual, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Esto para tener todos igualdad de circunstancias al identificar en este sentido los días realmente pagados en este periodo y lo más importante, los días efectivamente laborados en el periodo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro proyecto en particular tendrá peculiaridades específicamente y además cumpliendo con toda la normativa que nos da la Ley Federal del Trabajo, podremos identificar en referencia pues esos apartados. Nos indica una fórmula que es FSR igual a PS, que son las prestaciones que tendremos identificadas en las cuales nosotros podemos identificar como obligaciones obrero-patronales o podríamos decir que son las prestaciones de seguridad social y de vivienda en referencia, en el cual pues se le va a aplicar y se le va a trasladar con tiempo pagado, tiempo laborado. TP, días realmente pagados durante un periodo anual, y TL, que son los días realmente elaborados durante ese mismo periodo anual en referencia. El siguiente dato que nosotros debemos de conocer es el salario mínimo. Y el salario mínimo que rige en nuestro país a partir del día 1 de enero, publicado ya por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el Diario Oficial de la Federación, está dividido en dos tipos de salario mínimo general. Uno correspondiente a la zona libre de frontera norte, que corresponde a los municipios que colindan en la frontera norte de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y prácticamente todos los municipios del estado de Baja California. Y ese salario mínimo para esa zona libre de frontera norte es de 419.88. El resto del país a nivel nacional
el salario mínimo corresponde a 278.80. Hay una variación del año pasado a este año del 12% y es importante que tienen vigencia a partir del 1 de enero del 25. Todos nosotros lo que vayamos a calcular desde el día 1 de enero del 25 hasta el día 31 de diciembre del 25, vamos a hacer esos cálculos vigentes con esa referencia. Un dato importante es que se sigue utilizando el salario mínimo cuando nosotros calculamos el factor de salario real. ¿En qué se utiliza? Pues hay que identificar que nadie puede ganar en el país menos del salario mínimo, por lo que el salario mínimo será base de cálculo del salario real para establecer, en este sentido, el salario nominal. El salario nominal de referencia pues tiene que ser no menos del salario mínimo y de ahí se parte para poder calcular el salario base de cotización mínimo que tendremos para poder hacer los cálculos de prestaciones y todo lo demás. Un punto importante que tendremos nosotros como referencia será el que nosotros podamos identificar en cierta forma el calendario correspondiente al año en curso. Como lo dice la normatividad que va del periodo anual del 1 de enero o de enero a diciembre, en este caso del 1 de enero al 31 de diciembre, lo que nosotros tenemos que identificar prácticamente es identificar los vacíos, los días que no se van a laborar en referencia y en este sentido nos vamos a basar primeramente con la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos va a identificar primeramente los días festivos por ley, nos va a identificar en este caso el descanso obligatorio y nos va a identificar pues también en este sentido las vacaciones de ley. Un dato importante es que nosotros al momento de hacer el cálculo en referencia, pues es primeramente identificar el calendario. El segundo paso es que sembremos primeramente los séptimos días que son de descanso obligatorio y una vez que los identifiquemos que normalmente caen en día domingo en referencia, vamos a identificar los días festivos por ley que no se vayan a traslapar para no estar restándolos en referencia y en este año 2025 identificamos los 7 días festivos por ley van a coincidir y van a caer en un día que no es día séptimo día domingo en referencia, por lo que tendremos 52 séptimos días que caen en domingo, tendremos en referencia 7 días festivos por ley y en este sentido podemos también ir sembrando en referencia, pues identificando de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Normalmente nosotros cuando hacemos estos cálculos lo hacemos con los datos mínimos en referencia, pues 12 días de vacaciones y podremos, ya que tengamos el calendario en referencia, también podremos identificar los días de costumbre mínimos que te da la industria de la construcción. Cobra relevancia el que nosotros, cuando identifiquemos estos apartados, podamos complementar estas referencias con los días no laborados. ¿Cómo lo podremos hacer? Pues identificando los datos o las características particulares del proyecto, que son los días adicionales de costumbre que se tengan en el sitio, en la región en referencia, adicionales a los que se tienen comúnmente. Además, las condiciones climatológicas. Hay hoy en día un mito en referencia de cuántos días se le deben de poner. Si nosotros vamos estrictamente a lo que nos dice el marco normativo, nos dice que nosotros vamos a calcular esos vacíos de enero a diciembre, o sea, en un periodo anual, por lo que todo lo que estemos identificando en días no laborados será correspondiente a el año en curso, en este caso, o sea, en el año en el que estemos calculando y cada proyecto, si es urbanización, si es edificación, si es infraestructura hidráulica, infraestructura sanitaria, nos dará diferentes días que se pueden perder, ya sea por condiciones climatológicas, etcétera. Datos importantes tendremos nosotros para poder calcular esos apartados de tiempo pagado y de tiempo laborado. ¿Qué datos importantes tendremos en referencia? Pues identificar los días pagados. Aquí nosotros vamos a basarnos en la ley del trabajo donde nos dará referencia. Primero, identificar los días del año en curso del año 2025 que serán los correspondientes a 365. Además, nosotros tendremos como referencia también datos importantes para poder identificar
de acuerdo a la ley del trabajo, artículo 87, 15 días de aguinaldo, de acuerdo a ley del trabajo, artículo 80, prima vacacional que está en función de las vacaciones, y en los días no laborados encontraremos los conceptos referenciados a descanso obligatorio, que lo hemos visto ya sembrado, 52 séptimos días, vacaciones, que en este caso identificamos un periodo mínimo de un año, 12 días, festivos por ley, ya sembrados en este año 2025 tenemos 7 festivos por ley, y después nosotros ya las condiciones particulares del proyecto en referencia y de la zona, de la región, nosotros proponemos, ¿no? Aquí estamos siendo algo conservadores, considerando 9 días de condiciones climatológicas, 4 días de condiciones de costumbre, y también en este sentido, permisos y enfermedad, que lo podemos llegar a la ley de seguro social, estamos considerando el máximo riesgo, ¿no? Como si nosotros agotáramos los 3 días máximos que pudiésemos tener si un trabajador tiene una enfermedad, y en este caso, pues nosotros nos hacemos cargo de los 3 primeros días. Con esto nosotros tenemos en referencia datos importantes, días que se pagan, días que no se elaboran, y pues días, en este caso del año, o días calendario menos días que no se elaboran, nos da los días realmente elaborados, 278 días. ¿Qué datos importantes también tendremos que considerar al momento de calcular este factor de salario real? Pues en primera instancia tendremos como referencia el dato de la unidad de medida de actualización, que la utilizaremos en los cálculos de las prestaciones de seguridad social y de vivienda. Datos importantes en este sentido será el que la unidad de medida de actualización es la referencia económica en pesos que hoy en día sirve para determinar en cuantía y pago obligaciones y supuestos que se derivan de leyes federales, de entidades federativas de la Ciudad de México, también, y disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores. Esto quiere decir que todo lo que antes estaba ligado en referencia, que antes teníamos como salario mínimo, se desindexó, y ahora la unidad de medida de actualización es la que atiende y la referencia en la cual se van a calcular. Es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes de la publicación y el dato y el valor de cómo se va a utilizar la unidad de medida de actualización. Actualmente, en el año 2024, pues tenemos el dato de la unidad de medida de actualización que se emitió el día 9 de enero del año 2024 y tiene vigencia durante todo el año 2024 y se aplica a partir de el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre del 24, y del 1 de enero al 31 de enero del 2025 todavía es vigente esa unidad de medida de actualización. ¿Por qué? Porque la unidad de medida de actualización 2025 se publicará hasta el día 9 de enero del 2025 y será vigente a partir del siguiente mes en referencia, o sea, del 1 de febrero. ¿Por qué no se publica? ¿Por qué no la sabemos? Porque está ligada a el dato de la inflación, y el dato de la inflación, que en este sentido se publica durante los primeros 9 días que INEGI lo desarrolla, pues se va a tener que esperar, nos tenemos que esperar en referencia. Hoy en día podemos proyectar, pudiésemos en este caso identificar, actualmente tenemos un dato de inflación a la primera quincena de diciembre que es de 4.44%, que si nosotros indexáramos ese dato podríamos tener una UMA previa, pero hay que esperarnos hasta esas fechas específicamente. Y como no lo sabemos y como tenemos que esperar en este sentido, se publica el día 9 de enero, pues hasta el día 1 de febrero aplica. Y eso nosotros nos damos cuenta cuando nosotros hacemos el pago en el Seguro Social. Datos importantes también que nosotros tendremos para poder calcular ese factor, y que en este sentido vimos en la tabla de tiempo pagado, de tiempo laborado, es en este sentido las vacaciones. ¿Cuántos días tenemos en referencia en México? Pues en México los días de vacaciones están en función de la antigüedad del trabajador. Un trabajador que tenga mínimo un año o que cumple el año tiene derecho a 12 días de vacaciones, y gradualmente, año con año, tendrá 2 días de vacaciones año con año que vaya cursando, hasta llegar de 6 a 10 años, tendrá derecho a
22 días, de 10 a 15, 24, etcétera, ¿no? Datos importantes, esto también irá ligado en referencia a la prima vacacional. En México se otorga un 25% mínimo de prima vacacional. En función de las vacaciones tendremos esa prima vacacional que será, en este caso, un tiempo pagado, una prestación adicional que se le estará pagando por ese apartado de vacaciones. Entonces, si tenemos 12 días, el 25% son 3 días de prima vacacional y así subsecuentemente si nosotros vamos identificando los demás datos en referencia. ¿Qué datos importantes adicionalmente requeriremos que son parte de esa construcción de ese tiempo pagado, de tiempo laborado? Pues es el dato del aguinaldo. En referencia a este apartado, en México los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual. Se paga antes del día 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario por lo menos. ¿Qué quiere decir? Que el dato mínimo que nosotros vamos a considerar es el número 15. Los que no hayan cumplido año de servicio, pues el aguinaldo es proporcional al tiempo que se haya, en este caso, laborado, ¿no? Es un doceavo, si es un mes, dos doceavos, si son 2 meses, etcétera. Pero de aquí vamos nosotros a ir tomando los datos que pudieron ver en tiempos pagados y tiempos laborados. Adicionalmente, datos importantes que tendremos para poder identificar referencias y que son parte de las consideraciones que se toman a partir vigente del año 2023 es que hay una modificación, una reforma en la ley del Seguro Social para el cálculo de las cuotas patronales. Las cuotas patronales en referencia que tenemos en México son fijas. Tenemos en referencia 9 cuotas patronales y una cuota de vivienda en referencia. Esas 9 cuotas de seguridad social y una cuota de vivienda en referencia, entre esas se cuenta cesantía en edad avanzada y vejez, y hay una reforma aplicada y que a partir del día 1 de enero del año 2023 empezó a aplicar, que está en función la cuota patronal de cesantía en edad avanzada y vejez en función de el salario base de cotización y de unos límites inferiores y superiores que aquí podemos ver. Para el año 2025 ha incrementado ese valor normalmente de 2023 a 2024 a 2025 se va incrementando aproximadamente dependiendo de los salarios bases de cotización y de los límites inferiores, entre un 0.7 y un 1% en referencia, por lo que nuestros factores de salario real serán un 1% mayores en referencia de los años subsecuentes, ¿no? Ese 3.15 que antes nosotros estábamos cubriendo del año 2022 para atrás, pues se va a poder convertir en referencia variable hasta el año 2030 en 10 hasta 11.875 en referencia. Datos importantes que tendremos, pues será el que podamos identificar la información para poder procesar los datos que nos sirvan de referencia al momento de trabajar estos apartados. Y entonces, ¿qué datos tenemos en referencia? Pues entender otros apartados como lo es el término de salario base de cotización para poder identificar el porcentaje de cuota patronal que vamos a utilizar en referencia. Pues vamos a conocer o requerimos saber qué es el salario base de cotización. La definición que nosotros tenemos en el marco normativo es el promedio anual de lo que gana diariamente un empleado, considerando percepciones que se pueden dar al año. ¿Qué quiere decir? Que es su salario nominal o su salario que tiene diario más aparte la parte proporcional de prestaciones que pueden tener durante el año, cuáles se identifican, aguinaldo y prima vacacional. Es por eso que el salario base de cotización lo obtenemos con el tiempo pagado, que corresponde a días del año, más aguinaldo, más prima vacacional, entre días del año, que nos va a dar un factor que lo vamos a ligar al salario nominal. Para poder entenderlo todavía mejor, el salario base de cotización es el salario con el que se da de alta en el Seguro Social al trabajador. ¿Cómo podemos identificar y cómo podemos calcular entonces el factor de salario base de cotización para el año 2025? Pues tendremos una referencia al momento de calcular el apartado de tiempo pagado
entre días del año. Y el valor que nosotros tendremos de referencia al momento de utilizar el factor de salario base de cotización para trasladarlo y convertirlo en salario base de cotización aplicado al salario nominal, pues será con los datos mínimos y con lo que identificamos, 365 días del año, más 15 días de aguinaldo, más 3 días de prima vacacional, 383 entre 365 nos va a dar 1.0493. Con ese dato nosotros podremos identificar pues el salario base de cotización mínimo, si es que se cotiza con el salario mínimo, ya se hace el resto del país, salario mínimo general, resto del país, 278.80 por el 10493 nos va a dar el mínimo salario que nosotros debemos de dar de alta y que se dará de alta en el Seguro Social para el siguiente año será de 292.54 y para zona de frontera norte de 419.88 por 10493 será de 440.58. Un dato importante y un dato que hoy en día estará impactando seguramente en muchas regiones, ya que ese incremento en el salario mínimo impacta completamente en lo que se tiene que pagar ahora en el Seguro Social en referencia hoy en día. Para el año 2025, del 1 de enero al 31 de enero del 2025, nosotros podremos aplicar esos porcentajes de cuota de cesantía de edad avanzada y vejez en función de límites inferiores y límites superiores de la unidad de medida de actualización vigente. Del 1 de enero al 31 de enero del 25 vamos a utilizar la unidad de medida de actualización del año 2024. Una vez que identifiquemos esos valores, esos límites inferiores y límites superiores, vamos a buscar el salario base de cotización que se tenga de referencia que vayamos a calcular para poder establecerle la cuota en correspondencia. Para el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2025 necesitamos conocer la nueva unidad de medida de actualización. Todavía no tenemos ese dato. A partir del día 9 de enero del 2025 lo conoceremos. Ahorita tentativamente podríamos calcular una unidad de medida de actualización con el dato de inflación que tenemos a la primera quincena de diciembre. Si es que no hubiese variaciones, aproximadamente quedaría en 113.39. Probablemente no llegue a más de 114 pesos en referencia. Pero lo que sí es correspondiente es que nosotros estaremos utilizando los porcentajes de cuota de cesantía de edad avanzada y vejez, que será variable a partir del apartado número 5, que será entre 2.51 a 3 sumas y de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos la restricción con salario mínimo general en el resto del país se tendrá clasificado en 5.307%, que corresponde a los límites inferiores y superiores entre que se encuentra 292.54, que es el salario base de cotización con salario mínimo. El último punto que nosotros tendremos para poder trabajar será el conocer las cuotas obrero patronales, estos apartados que identificamos como PS, 9 rubros específicamente ligados a Ley del Seguro Social, y un rubro ligado a vivienda. Todos esos apartados corresponden a una parte pagado por el obrero, que lo paga el patrón, se lo retiene al obrero y el obrero lo tiene que pagar, y la parte que le corresponde pagar al patrón. Nosotros podemos ver que todos esos valores ya están asignados, solamente tendremos como referencia el apartado de cesantía en edad avanzada y vejez, que será variable. Ese dato variable que hoy en día tenemos en el apartado patronal pues es importante, además del seguro de riesgos de trabajo, que corresponderá también a los datos variables que correspondan hoy en día. Finalmente, los invito a que conozcan, hoy en día existe un libro que te lleva paso a paso a determinar el factor de salario real en los precios unitarios. Se llama, así como lo oyen, el factor de salario real en los precios unitarios, un libro publicado por un servidor y que te lleva paso a paso a calcular esos apartados. Tiempo pagado, tiempo laborado, PS, prestaciones, obligaciones patronales, saber cómo interpretarlas, cómo identificar cada uno de esos rubros y paso a paso ir construyendo el salario real en referencia a estos apartados. Puedes adquirirlo. Aquí les dejo un link donde pueden encontrar
mi número de WhatsApp del ingeniero de costos, o pueden también adquirirlo en combo con un curso que estamos haciendo recurrentemente para poder concursar el año 2025. Les dejo también como regalo una referencia de un archivo para poder utilizar el factor de salario real. Si ustedes usan una plataforma, por ejemplo, Neodata, ustedes pueden descargar este archivo y en este sentido pueden ya cargarlo como documento y poder hacer el cálculo. Ya se hace en Neodata 2016, 2018, 2018 R2, 2021, WinMass en referencia. Si es que no están actualizados o todavía no sale la actualización de estos apartados. Gracias. ¿Eres ingeniero civil, arquitecto o diseñador de interiores y te dedicas a la construcción o a los servicios relacionados con la construcción y te gustaría saber cómo calcular los costos de construcción y de sus servicios para este año 2024, pudiéndote familiarizar con términos de costo directo, indirectos, factor de salario real, costos horarios? Soy Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, autor del libro Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación, y he desarrollado un protocolo para el análisis de los precios unitarios y un ecosistema de publicaciones que se llaman Reglas Generales de Presupuestación, que te llevan paso a paso a comprender los costos de construcción a través de mejores prácticas que te ayudan a conocer la normatividad tanto internacional como local. Esto a través de mis publicaciones que ya han llegado a más de 25 países del mundo. Te invito a conocer mis libros y hacer clic en este link donde podrás encontrar una promoción para adquirirlos en combo.